Voy a grabar. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos un movimiento complejo que se traslada y rota, eso se llama un movimiento con rototraslación. Habitualmente se le pone ese nombre. O que rota y se traslada. Para su estudio es mucho más fácil separar ambos movimientos, el de traslación y el de rotación. Y entonces nosotros decimos, el de traslación, bueno, en todos los puntos, todas las partículas que componen ese cuerpo, se trasladan a la misma velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Porque estamos analizando en el mismo instante, en ese mismo instante, ese cuerpo, además de trasladarse, rota. Y entonces analizo rotación pura. Y tengo que arriba va a la velocidad del centro de masa, la partícula de arriba. La de abajo va a la misma magnitud, pero del signo contrario. El de la derecha va hacia abajo, en la misma magnitud, pero hacia abajo. Siempre que todo este movimiento sea a velocidad constante. ¿Estamos? No hay aceleración. O sea, la velocidad angular a velocidad angular constante. ¿Estamos ahí? Cuando superpongo los dos efectos, ahí me doy cuenta. Sumo, porque estos son, en física se pueden superponer los efectos. O sea, hay que sumar como vectores lo que le está produciendo a cada cuerpo, ya sea el de traslación como el de rotación. Y entonces yo obtengo aquí, donde dice igual, tengo el movimiento compuesto de rotación y de traslación. Ese puntito tenía una velocidad de traslación BSM y ahora tiene una velocidad de rotación BSM. Por lo tanto, arriba es 2 veces BSM. Entonces, cuando rota y se traslada, el punto de arriba es 2 veces la velocidad del centro de masa. Y abajo, en el punto de abajo, tenía velocidad del centro de masa positiva hacia la derecha y velocidad del centro de masa negativa hacia la izquierda. Sumado vectorialmente me da 0. Por lo tanto, un cuerpo, cuando rota y se traslada, en el punto de apoyo, la velocidad de traslación o tangencial es 0. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí. Y si yo sumo en los puntos medios, si sumamos la velocidad del centro de masa de traslación más la velocidad del centro de masa de rotación, tengo un vector horizontal y un vertical que sumado, al ser del mismo módulo, me da la B4 esta con 45 grados respecto del eje positivo a la X. Este sería menos 45, ¿no es cierto? O ¿cuánto ángulo sería de toda la vuelta? ¿En qué ángulo está este vector? 360 menos 45. 360, bueno, podría sacar la cuenta también. 315. 315. 315. Y este vector acá en este punto es la velocidad del centro de masa en ese punto más la velocidad del centro de masa en rotación, que es para arriba. Y ahí me da un vector de 45 grados con el eje positivo de la X. Finalmente, en los puntos llamativos, diría yo, tenemos qué es lo que pasa con la velocidad de un cuerpo que está en rototraslación, que sería, por ejemplo, la rueda de un auto. Entonces, piensen ustedes que la rueda de un auto siempre, la velocidad de arriba va al doble de la velocidad del centro de masa y que en el punto de apoyo tiene que ser 0. Si es distinto de 0 en el punto de apoyo, ¿qué le está pasando al auto? ¿Cómo, profe? Si en el Está punto patinando. de apoyo es 0 la velocidad.
¿Sí? Miren que acá dice que el punto de apoyo, la velocidad es 0. Eso significa que está roto trasladándose. Y si es distinto de 0, ¿qué le pasa al auto? Está resbalando. Ah, va a patinar. Va a patinar. Entonces, para que nos pongamos de acuerdo y que no se confunda, cuando en un problema dice que rota sin deslizarse, quiere decir que la velocidad acá es 0, no está patinando. Rota, se traslada y no se desliza. ¿Se entiende? Si rota, se traslada y no se desliza, la velocidad cae 0. O sea, no está patinando. O sea, hay un coeficiente de rozamiento suficiente para que esto no patine. O sea, que la velocidad sea 0 en ese punto. Y entonces, es lo que pasa cuando comienza a rodar. Este cuerpo, si está sin rozamiento, si acá entre este cuerpo y el piso no hay rozamiento, ¿qué le pasa al cuerpo? Hola. No se ¿Cómo puede traslada. repetir? ¿Está rotando? Si esto está girando y no hay rozamiento, ¿qué le pasa al cuerpo? O sea, si el coeficiente de rozamiento es 0 o no hay... No hay rozamiento, es 0. Y no se mueve, profe, está rodando ¿Se sin trasladarse. deslizaría? Queda quieto. Está rodando sin trasladarse. Está rodando sin trasladarse. O sea, patina, digamos, podríamos decir, quedó ahí, ¿no es cierto? Quedó, o sea, eso es lo que pasa cuando uno queda empantanado, entonces empieza, gira la rueda, pero no avanza. ¿Por qué no avanza? Porque le falta rozamiento debajo de la rueda. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hay barro o hay nieve y entonces hace que el rozamiento no sea suficiente para que esto se traslade. Entonces, rota. ¿Qué hacemos nosotros en ese caso para que pueda trasladarse? ¿Qué harían ustedes? Está el auto patinando, patina y no avanza y quiero salir. ¿Cómo hago? Tenés que Imagínense poner algo que haga rozamiento. que, por ejemplo, le tirarían aceite. No, algo, eso no, porque eso Le se ponemos patinaría cadenas, profe. más. Y le Ponemos podrían No cadenas. sé, bueno, no tenés piedrita, cadena. tierra. Tierra, muy bien. Tierra, está bien. Pueden tirar tierra, pasto, pequeños trozos de madera que encuentren por ahí. Y en el mejor de los casos, si ustedes tienen un tablón, ponen un tablón en el sentido de donde ustedes quieren que salga el auto, y entonces la rueda del auto hace el rozamiento contra la tabla y sale. ¿Estamos? Hola. Hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. En el caso de que patine, está patinando el auto, ¿qué es conveniente? ¿Que en ese auto haya muchas personas adentro o que haya la menos cantidad posible para que salga más fácil? La menor cantidad posible. Piensen. Porque mientras más peso, para mí se va a adherir más al suelo ese resbaloso y no va a poder salir. Pero Más no, porque necesita personas, fuerza de más peso, rozamiento y la fuerza de rozamiento es mayor cuando mayor es la normal. Y bueno, Exacto. la normal es igual al peso. Exacto. Entonces, si el coeficiente de rozamiento es muy bajo, yo tengo que aumentar mucho la normal para que el coeficiente de rozamiento por la normal, tenga algo de fuerza de rozamiento que haga que eso rote y no se deslice, como está pasando ahora que se está está patinando, ¿se entiende? Claro, Entonces, si para yo, que por lo menos comience a trasladarse un poquitito. claro, yo necesito encontrar una fuerza de rozamiento en el punto de apoyo que se oponga al traslado. ¿Para qué? Para que esto rote y avance.
¿sí? Porque si no, la fuerza del rozamiento abajo no lo frena. Y yo necesito que haga los dos efectos, que rote, pero que se traslade. Y por ahora está nada más que rotando, porque la fuerza del rozamiento, o fíjense lo que pasa siempre, que a veces queda patinando porque está colgado el auto, está colgado, o sea, no está apoyando sobre el piso. Entonces tenemos que buscar que apoye lo máximo posible. ¿Cómo hacemos para que apoye? O bajamos el auto o subimos el piso. ¿Cómo subo el piso? Como dijo, no sé si era Julieta o no, Teresa, como dijo Teresa, le comienzo a agregar tierra, que con eso le pongo más denso o más rugosidad o aumento el rozamiento, pero además hago que se apoye más firmemente la rueda. Y cuando se apoya genera una normal. Y esa normal hace que aparezca una fuerza de rozamiento y hace que mi cuerpo rote y se traslade. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Bien. ¿Eso se entendió? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Miren, con la energía cinética de un cuerpo, este cuerpo. La energía cinética de este cuerpo que solo se traslada. ¿Cuánto vale la energía cinética de ese? Un medio de la masa por la velocidad que lleve al cuadrado. Al cuadrado, bien. Va a ser para todas las partículas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Va a ser la misma? Sí. ¿Todos de acuerdo? Bien. Vamos a la energía cinética de todas las partículas de este cuerpo que solamente rota. La energía cinética. ¿Cuánto vale arriba? Ahí no Va a ser sería la suma sumatoria. la suma de los momentos de inercia de cada partícula por la velocidad de No. rotación al cuadrado. Primero, este cuerpo está en una rotación perfecta. ¿Sí? Este es un cuerpo que está rotando, no se está trasladando, rota nada más. Rota nada más. Entonces, la energía cinética de todas las partículas, fíjense que en el primer caso, todas las partículas tenían la misma energía cinética, ¿sí o no? Sí. Ahora bien, en el segundo caso, ¿todas las partículas tienen la misma energía cinética? No, ¿Por qué no? porque la velocidad lineal que tienen depende del radio al que se encuentran respecto al eje de giro. O Y sea, la bueno, distancia que tienen al eje de giro. bueno, esta ¿No sería partícula. por el vector velocidad? Espérenme un segundo. Analicemos únicamente los 4 puntos, no el resto de los puntos. Solamente estos puntos. 4 puntos. ¿Cuánto vale la energía cinética del punto de arriba y cuánto vale el del punto de abajo? La energía cinética. Está rotando nada más. Y no sería igual, porque la de abajo sería en sentido negativo, pero como está el cuadrado queda positivo igual que la de arriba. Pero eso sería energía cinética de traslación. Un medio de masa por velocidad al cuadrado es energía cinética de traslación y ese cuerpo no se está trasladando. Está rotando nada más. ¿Cómo calcular cuánto vale la energía cinética ahí, en esos puntos? Y, profe, se no tiene en sería cuenta el igual. momento de inercia, profe. O sea, Claro, ¿cuánto ahora depende muchísimo de la composición del cuerpo, porque no es lo mismo que eso sea, por ejemplo, así como está dibujado ahí, podría ser la rueda de una bicicleta despreciando los rayos y me quedaría el centro de giro y toda la masa está en la llanta. Podría ser un caso. Ahora, no es lo mismo si eso es una placa completa. Entonces depende de qué, del momento de inercia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, depende de la distribución de la masa de ese cuerpo. ¿Y de qué más depende? Y de la velocidad angular. Y de la velocidad angular que habíamos partido que era omega.
y es constante. Entonces, la energía cinética de rotación es 1/2 del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. ¿Que dónde lo vimos eso? Acá. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esta expresión? ¿De esta placa? Hola. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, De acá sacamos Sí, que profe. cuando una rueda se está rotando y trasladando, ocurre que la de rotación, la energía cinética, que nosotros sabemos la definición de energía cinética es esto, acuérdense, la energía cinética es 1/2 de masa por velocidad al cuadrado. ¿Por qué? Por definición. A esta cantidad le llamamos momento, energía cinética. Pero como la velocidad tangencial en un cuerpo que gira es omega por R, y omega por R es omega por R cuadrado, y ahí quedaba esto, hacíamos todo y llegábamos a la conclusión que esta expresión también, por definición, a la sumatoria de las infinitas masas por su distancia al cuadrado al centro de giro, se le llama momento de inercia. Por lo tanto, la energía cinética pura de rotación es 1/2 de I, que es momento de inercia, por velocidad angular al cuadrado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Sí. Entonces, ahora, el problema es que ahora estamos en el tercer cuerpo. Mi tercer cuerpo ahora rota y se traslada. ¿Cuánto será la energía cinética? Y sería la suma, profe, de la energía cinética de traslación y la energía cinética de rotación. Claro, entonces, la energía, si yo hago el cálculo de la energía cinética de este punto y le sumo a la energía de rotación de este punto, me tiene que dar la energía total en este punto. Y esa, por superposición de defecto, claramente es energía cinética de traslación más energía cinética de rotación, me da la energía cinética total de las partículas de este cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Y aquí Sí, profe. está. Aquí está. La energía cinética es 1/2 de masa por velocidad del centro de masa al cuadrado, más 1/2 del momento de inercia del centro de masa, que son los que vienen en las tablas, por la velocidad angular al cuadrado. Este sería la energía cinética total de mi cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Bien. De acuerdo. Eso es si yo tengo el momento de inercia del centro de masa respecto al centro de masa. Si está en tabla, porque son de figuras conocidas, si es un disco, es una esfera, es un cilindro, bueno, todas esas figuras típicas tienen el momento de inercia en tabla. Pero si el cuerpo es raro, y tenemos que calcular el momento de inercia. ¿Y a qué era igual el momento de inercia? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué era igual el momento de inercia? La integral del La masa radio al de la cuadrado. partícula. ¿Acá? La masa, o sea, de una partícula es la masa de esa partícula por la distancia que tiene hacia el eje de giro, al Claro. cuadrado. El momento de inercia de una partícula o de un cuerpo que tiene todo concentrado en un punto, podríamos decir, siempre es la masa por la distancia al cuadrado al centro de giro. Si son muchas masas, tengo que sumar todas las masas multiplicado por la distancia al cuadrado. Eso es el momento de inercia. Ahora, si puedo definir las infinitas masas, y en vez de hacer sumar cada masita, y digo que un cuerpo sólido, homogéneo, puedo hacer la integral de R cuadrado, la distancia al cuadrado, por la diferencial de masa, o sea, de esa infinitésima masa, y ahí me da, con este cálculo integral que están en estas placas, que yo ya se lo envié, si no se lo envié, se lo voy a enviar, está cómo se determina con integral cada uno de estos momentos de inercia. ¿Estamos?
Hola. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y por ejemplo, el momento de inercia de un disco que tiene vacío adentro, está perforado, eso sería un cilindro. El momento de inercia es un medio de la masa total del cilindro por la suma de la distancia de los radios, la suma de los radios al cuadrado. Esto está la demostración acá. Después, si quiero ver de un disco, este es un disco, un tipo de disco concentrado, el momento de inercia es un medio de masa total por radio al cuadrado. ¿Qué radio? El único radio que tiene el disco. Y así sucesivamente. ¿Cómo se obtiene esto? Está acá en la placa, que lo miran con detenimiento y si no lo comprenden, después me lo dicen y yo se lo explico. ¿Estamos? Acá está el momento de inercia de una varilla, que no es lo mismo que gire sobre este eje como que gire sobre otro punto. Entonces, ¿qué hacemos cuando yo conozco cuando yo conozco el momento de inercia respecto del centro de masa? No los quiero marear, pero fíjense, en las tablas se encuentran esto, o hay tablas mucho más completas que esto, y entonces encuentro el momento de inercia, supongamos, de un cilindro relleno o disco. Dice que es un medio de masa por R cuadrado cuando gira por un eje colocado en el centro. Ahora bien, ese disco, si fuese una rueda de un auto, gira ¿sobre dónde gira? Una rueda. ¿Por sobre su centro o por dónde? Y sí, por su Por su centro. centro. La rueda del auto. ¿Dónde está el centro del giro de una rueda de un auto? O sea, a ver, no los quiero confundir. Por ¿En el ejemplo, punto ¿saben más lo que es? Esperen, piensen un poquito porque nos vamos a confundir. ¿Saben lo que es una rondana? Sí, profe. Sí, ¿Es rondana o polea, si quieren llamarlo así, para sacar agua? ¿Sí? Sí. Bueno, esa gira sobre su centro de giro. Sería este cilindro que tiene un eje y la cadena o soga se lo pone alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Hola. Sí. Sí, profe. Sí, ¿Estamos profe. de acuerdo? Bien. El problema está que ahora le saco el eje ese y este disco lo hago girar en el piso. ¿Dónde va apoyado? ¿O sobre qué eje va girando? O sea, miren, si yo giro, está bien, el auto está enganchado, el auto está enganchado de acá de este eje, pero la rueda está girando sobre el piso. ¿Dónde tiene el punto de apoyo? Sí, está claro en la parte de abajo, o sea. en O el En la punto sea, más parte bajo. de abajo. Entonces, el momento de inercia de este auto no es un medio de masa por R cuadrado, porque este momento de inercia es para cuando se mueve a través de este eje. Y en la rueda del auto encima se va trasladando, o sea, va girando sobre el punto de apoyo. profe, igual ese punto de apoyo va cambiando constantemente, o sea, Sí, sí, en pero siempre, o sea, en el perímetro del cilindro va cambiando constantemente, entonces es mucho más práctico hacer lo que hicimos recién, de considerar el centro, el eje de giro en el centro de masa y la traslación aparte, o sea, y después sumarla, claro, porque el si problema, no se hace no, un espera, desfiol. pensemos un poquito. En este momento no estamos calculando nada, lo único que estamos definiendo es el momento de inercia. Este cuerpo es más fácil moverlo, o sea, esa rueda es la rueda del auto que está el eje ahí, vamos a suponer que tiene el eje ahí. Si está patinando, o sea, está girando nada más, está girando sobre un eje que está ahí en el centro de masa, ¿sí o no? Hola. Sí, Entonces, esto gira, suponiendo, saco el auto y sigo la rueda, sigo haciendo girar. A esa rueda lo freno con la mano, bueno, voy a tener que una determinada fuerza
para detenerlo. ¿Por qué? Porque tiene una inercia. Y la inercia es ¿qué? Igual a la infinitésima masa que tiene por la distancia al cuadrado al eje de giro. Bien, ese es un sistema que está rotando sobre su eje. Pero ahora, en el caso de la rueda del auto, ya no está, o sea, esto se está trasladando porque está apoyado sobre este punto, no está patinando. Se está trasladando y minuto, segundo, milésima de segundo o infinitésimo segundo va apoyado sobre un punto y gira sobre ese punto, porque es el único punto que no se mueve, al igual que el eje este. Cuando está girando sobre este eje, ese puntito en el centro no se mueve. O sea que todo el cuerpo gira alrededor de este punto. Y cuando se traslada, todo el cuerpo gira sobre un punto que va apoyado sobre el piso. Entonces, la pregunta es, ¿cambia el momento de inercia del disco? Sí, profe. Sí, cambia. Entonces, ese nuevo momento de inercia tiene un valor. Y ese valor se determina con el teorema de los llamados de los ejes paralelos o teorema de Steiner, que vamos a ver si lo tenemos aquí, zafamos. Si no está acá, estamos al horno. Se llama teorema de los ejes paralelos. Acá determinamos momento de inercia al centro de masa. Miren, no pretendan aprender con lo que yo le digo. Estas placas son las que le van a hacer aprender a ustedes. Todo esto es para determinar momento de inercia, distintos tipos de momento de inercia. Y llegamos a la energía donde estábamos recién, ¿no es cierto? Y ahora llegamos al teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. ¿Estamos? Hola. ¿Me escuchan? Hola. No escucho Sí, nada. profe, se Sí, escucha. se escucha, profe. No, es que si ustedes no me hablan, yo creo que estoy hablando solo. Discúlpeme. Bueno, esto se llama teorema de Steiner o teorema de ejes paralelos. La teoría completa de esta está en el campo, yo se lo envié. Y dice que si yo tengo el I del centro de masa, el momento de inercia del centro de masa de una masa MI, le explico así rápidamente, después ustedes lo analizan. Si yo tengo el momento de inercia respecto de una masa que gira respecto de este centro de masa, y quiero saber el momento de inercia de este cuerpo, pero ahora gira respecto de este punto, que es otro punto cualquiera. Entonces, cuando hago la sumatoria de esto, me queda esta expresión. Ustedes dicen, pero ¿cómo es esa expresión? Muy bien. El momento de inercia del centro de masa de este punto, por definición, ¿qué era? La masa por la distancia ¿a qué? Al centro de giro. Esta masa respecto del centro de mi giro. ¿Estamos de acuerdo? O si pongo el centro acá y giro O, es siempre la distancia. ¿Cuánto va a ser la distancia que hay de 0 a MI? ¿Cuál es la distancia? Gol. ¿Cuál es la distancia que hay del centro a MI? ¿Cuánto vale esta distancia? OP, No, OP hasta acá. O M, La raíz fíjense que está acá. La Una la raíz masa cuadrada de cualquiera. A al cuadrado más B al cuadrado. Mira, una masa, miren, un infinitésimo de masa, una M sub I que está acá. ¿A qué distancia está del centro? Está a X sub I, X sub I, la distancia al eje al centro. Y está a I sub I, es la altura. La hipotenusa de esto es la distancia que hay al centro de giro, ¿sí o no? Que es esto. X I al cuadrado más I sub I al cuadrado. Es lo que está acá. ¿Lo ven? Entonces, el momento de inercia respecto del centro de masa es todas las MI, acá voy a poner otra MI, MI, y todo por esta distancia al cuadrado. ¿Cuál es la distancia? Y bueno, si esto es M1, este será X1 y 1. Si esto es M2, X2 más Y2. Así se determina el momento
de inercia respecto del centro de masa. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hola. Sí. Entonces, nosotros este momento de inercia lo conocemos. ¿Por qué? Porque este momento de inercia está en tabla. Entonces me dice, cuando este cuerpo, que puede ser de cualquier forma, gira respecto de este centro de masa, el momento de inercia es este. Perfecto. Ahora yo digo, si ese mismo cuerpo, en vez de girar respecto del centro de masa, o sea, en vez de girar por el centro que pasa por el eje de la rueda, ahora gira sobre el piso, o sea, en otro punto cualquiera, P. ¿Se entienden? Va a girar, pero respecto a este punto. O sea que esto va a girar así. Va a girar sobre este. ¿Cuánto vale el momento de inercia? Fácil. Momento de inercia respecto de P es la sumatoria de las diferentes masas que hay. Pero ahora, fíjense que este pedacito, o sea, esta masa no está ahora a x sub i más y al cuadrado, sino que está a esta distancia de x y a esta distancia de y. Entonces, x menos a al cuadrado más y menos b, que sería este pedacito, al cuadrado. Y este es el nuevo momento de inercia de mi cuerpo que ahora gira sobre otro eje. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Acá se aplica álgebra. Acá ¿qué pasó acá? ¿Cómo se pasa de acá a acá? ¿Alguien lo puede ver? ¿Cómo hicimos para llegar algebraicamente de acá a acá? Eso es álgebra, ¿eh? Díganmelo. No es física, es álgebra. ¿Y se resuelven los binomios cuadrados? Claro, se resuelven los binomios cuadrados, ¿no es cierto? Después me va a quedar x sub i al cuadrado y acá me va a quedar y sub i al cuadrado. Eso lo asocio y me armo esto. ¿Y esto qué es, por definición? Esa es la... Miren, acá está acá arriba. ¿Qué es esto por definición? Momento Es de el momento de inercia, inercia. centro de masa. Momento centro de de- inercia respecto del centro de masa. Y esto que está acá, MI por XI, ¿qué era? ¿Momento? Es un momento de una masa sin considerar la gravedad. O sea, cuando queríamos encontrar el centro de gravedad de un cuerpo, hacíamos la multiplicación de las diferentes masas respecto del centro de giro, respecto de I, y esto respecto de X. Y entonces fíjense qué es lo que dice acá. Esto, placa se lo voy a dar, sino que se lo leo para que ustedes lo entiendan. Después lo voy a borrar esto acá. Dice, la primera sumatoria es ISM, momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Alcanzan a leer ahí? Hola. ¿Alcanzan a leer Sí, este claro. pedacito? Sí. Eso es ¿por qué? Por definición. La segunda, este término, y la tercera, que sacamos del cuadrado del binomio esto, son proporcionales al encontrar el X del centro de masa y el Y del centro de masa, que son cero, porque tomamos el origen en el centro de masa. Entonces, tanto este término como este son cero. ¿Y qué me queda? Este término, esto que es A cuadrado más B cuadrado por la sumatoria de la infinita masa. ¿Qué será esto? A cuadrado, miren acá en el dibujo. A cuadrado La más B distancia que hay cuadrado, del ¿qué es? centro de masa al centro, ahí a donde está Al señalando nuevo usted. giro. O sea, esto, A cuadrado más B cuadrado es la distancia que hay desde MI, que era mi primer posición, respecto del centro de masa. Y ahora gira sobre esta. La distancia que hay desde mi centro de masa al nuevo giro, al nuevo punto de giro que sería este, ¿qué distancia tendría? B cuadrado más A cuadrado. ¿Se entiende? Profe, B cuadrado más A A cuadrado más B cuadrado. cuadrado sería la distancia al cuadrado. B cuadrado más B cuadrado, ¿qué sería?
La distancia al La cuadrado. distancia al cuadrado. La distancia. Y la sumatoria de las infinitas masas es la masa total. Por lo tanto, el momento de inercia respecto a un nuevo punto de giro es el momento de inercia ICM, que está en tabla, más la masa total del cuerpo que está girando por la distancia al cuadrado que hay al nuevo eje de giro. ¿Se entendió? Desde el centro de masa. Vamos acá, miren, para verlo. Nosotros tenemos... A mí no me quedó claro los factores 2A y 2B que habían en las sumatorias ahí. Esto. Ajá, donde decía 2A y 2B no me quedó claro. Este 2A y 2B sale de hacer el cuadrado de los binomios acá. O sea, yo cuando hago el cuadrado de este binomio me queda x sub y al cuadrado más el doble producto del primero por segundo, que es 2A por xy. Ahí está, 2A por xy Sí. por mi. Y después, el cuadrado de este es lo mismo, y sub y al cuadrado, ¿no es cierto? Que sería este que está acá, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2b por mi y su i. Eso cuando yo lo saco, pues ustedes tienen que hacer el cuadrado del binomio eso y lo acomodan todo y le va a quedar así. Es álgebra esto. O sea que hay que distribuir el cuadrado del binomio y acá no falta ningún término, están todos. Y como son constantes quedan fuera de la sumatoria. No, como esto, la sumatoria de todas estas partículas como están respecto del eje del centro de masa y es una partícula como el disco que estamos analizando, entonces los que están a la misma distancia del centro de masa por derecha van a estar a la misma distancia por izquierda. Y como estamos respecto al centro de masa, esta sumatoria va a ser 0. Y esta, respecto de I, también va a ser 0, porque el eje que estoy tomando es respecto del centro de masa, que está acá. ¿Lo ven? Entonces, esta sumatoria, o sea, porque nosotros estamos viendo un cuerpo irregular para explicar que esto ocurre para cualquier cuerpo. Pero en este caso específico, si este fuese el centro de masa, que es lo que te confunde a vos, que voy a decir, el centro de masa no está ahí, porque si este cuerpo es irregular, el centro de masa estaría por acá. Bueno, no. Eso se pone un centro de masa cualquiera para su estudio. Decimos, si estuviera el centro de masa aquí, y el momento de inercia de todo este cuerpo respecto del centro de masa fuese esto, entonces, cuando yo haga girar este cuerpo sobre otro eje que tuviera P, supongamos, entonces el momento de inercia respecto de ese nuevo eje que está en P va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia del centro de masa más la masa total por la distancia al cuadrado que hay entre el nuevo centro de masa y el centro de masa original que yo tenía. O sea, el nuevo centro de giro que tengo ahora y el centro de masa original. ¿Estamos? Porque no confundamos centro de masa con centro de giro. Acá, en el primer lugar, si está el centro de masa acá y gira sobre ese centro de masa, el momento de inercia es ICM, esto. Es solamente esto. Ahora bien, si yo no giro sobre el centro de masa y lo giro sobre un punto cualquiera, entonces la distancia que hay de ese punto a mi centro de masa al cuadrado por la masa total me va a dar mi nuevo momento de inercia, que va a ser esto. Y vamos al caso este que estamos viendo. Si el momento de inercia del centro de masa, cuando gira sobre el centro, es un medio de masa por R cuadrado, porque esto es un disco. ¿Cuánto es el momento de inercia cuando gira sobre el apoyo? ¿Cuánto es el momento de inercia? Es el momento de inercia respecto del centro de masa, que es un medio de masa por R cuadrado, más masa total por la distancia al cuadrado que hay al nuevo punto de giro, que sería más m por r cuadrado. ¿Y cuánto me daría eso? ¿Pueden sacarlo? Hola.
¿Cuánto me daría eso? ¿Cómo es, profe? El momento de inercia del centro de masa es un medio de masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Esto es la velocidad. El momento de inercia de giro es un medio de masa por es un medio de la masa total por R cuadrado, que es el que está acá, a ver si lo estoy confundiendo yo. El momento de inercia por tabla es este. Momento de inercia de este cuerpo es un medio de masa por R cuadrado cuando gira sobre este eje. Cuando gira sobre el punto de apoyo, en otro punto, o en cualquier lugar, ¿qué distancia está del centro de giro el punto de apoyo este? ¿A qué distancia está? R. ¿Eh? R. ¿Eh? A la misma, al radio. A radio. Hasta radio. Entonces, ¿qué me quedaría? Miren. A ver, le voy a escribir acá. Me quedaría el nuevo momento de inercia, el IP. Respeto, ahora va sobre el piso. ¿A qué va a ser igual? Al I del centro de masa, que es díctenme, un medio por M por R al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Al cuadrado. Ese es el momento de inercia del centro de masa. Pero por el teorema de Steiner o de los ejes paralelos, está girando sobre un eje paralelo que está a una distancia R. Entonces va a ser igual a más la masa total por el radio al cuadrado. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, Perdón, profe, ¿puede volver a repetirlo? No lo entendí. Lo que no encuentro es ahí está. Por tabla o por integrales, o sea, yo puedo hacer por tabla, o sea, yo le puedo pedir en un parcial que hagan por integrales y van a tener que hacer todo este procedimiento que ustedes lo van a estudiar solo y después me van a decir cómo se llega con integrales a que el momento de inercia de un disco cuando gira en su centro de masa es un medio de masa por R cuadrado. Entonces esto se calcula por integrales y se obtiene esta tabla. Bien, yo en la tabla que hay en internet, en cualquier lado está esta tabla, en cualquier libro, siempre tengo este momento de inercia respecto del centro de masa. Pero, ¿qué pasa cuando gira sobre otro eje que no es el centro de masa? Bueno, teorema El teorema de ejes paralelos. Teorema de los ejes paralelos. ¿A qué es igual el teorema de los ejes paralelos? Es igual al I del centro de masa, que es un medio de masa por R cuadrado, que está acá por tabla, más la masa total por la distancia al cuadrado que hay desde el eje del centro de masa al nuevo eje. ¿Dónde está el nuevo eje? A una distancia R del eje. Entonces pongo R cuadrado. ¿Se entiende? Y esta suma ¿qué igual? A 3 medios de la masa por R al cuadrado. Esa es un medio más 2 medios, que sería efectivamente 3 medios de M por R al cuadrado. ¿Estamos? Otra vez tengo un problema con mis teclas, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, entonces aquí es donde podemos aprender el concepto del momento de inercia. El momento de inercia, ¿qué es? La sumatoria de las infinitas pequeñas masas que contiene un cuerpo por su distancia al cuadrado al eje de giro. En este caso del disco es la sumatoria infinita de toda la masita al eje de giro, que en este caso sería el momento de inercia del centro de masa, porque justo el eje de giro está en el centro de masa. Y eso yo lo puedo determinar por integrales y me dice que la sumatoria total infinita de eso seguro que es un medio de la masa total por el radio al cuadrado. Este es el momento de inercia. Y entonces, una pregunta que yo suelo hacer
para aprobar esta materia, esta parte, es si yo largo estos 5 cuerpos por un plano inclinado, ¿quién llega más rápido abajo? No lo van a poder sacar ahora, pero piénsenlo. Y la respuesta está en los momentos de inercia. ¿Quién de estos 5 cuerpos tiene más momento de inercia? O sea, hagamos un El cilindro, profe. El cilindro El lleno. cilindro. ¿Quién es el que tiene más? Es este. El cilindro. El cilindro lleno. Entonces, este tiene En mucho realidad, más. profe, ¿Eh? depende porque si por ejemplo, el cilindro relleno tiene la misma masa que el cilindro hueco de pared delgada, el cilindro hueco de pared delgada va a tener más momento de inercia, porque tiene toda la masa concentrada en los bordes. Pero si tienen la misma densidad, digamos. Puedo decir que mira, que este cuerpo puede tener más momento de inercia que este. No, lo que digo, profe, es que, por ejemplo, si tienen la misma masa, pero tienen esa distribución que escribe ahí, con la misma cantidad de masa, Sí. el momento de inercia es mayor para el que tiene el cilindro hueco. ¿Cuál? Acá este es hueco con pared delgada y este es un hueco a seca. Sí, ¿Quién ya de sea- todos ya dos tiene sea- más momento de inercia? Sí, porque siempre y cuando tengan la misma masa que el cilindro relleno, porque si tienen, No tienen la misma masa. bueno, no. Acá Entonces, los 5 cuerpos tienen la misma masa. Sino que entonces el que más tiene es el cilindro hueco de pared delgada. el que más tiene, ¿y por qué? Porque el momento de inercia, este momento de inercia, cuando el cálculo, que lo hacemos con integrales, me determina que el momento de inercia de un cilindro, como sería esto, de un cilindro, fíjense que esto es muy parecido a la llanta de una bicicleta. El momento de inercia de esto es una llanta típica de bicicleta, donde está concentrado toda su masa en la llanta, porque digamos, la masa que tienen los rayos lo podríamos despreciar. ¿Se entiende? Entonces, este momento de inercia es muy alto. Ahora, ¿qué significa que el momento de inercia sea muy alto? Que al cuerpo se resiste mucho a la rotación. Se resiste a que lo mueva, pero una vez que, ustedes vieron que en bicicleta, cuando la primer pedaleada, hay que hacer fuerza, ¿no es cierto? Sin embargo, una vez que ya se movió, ahora hay que pararlo a la bicicleta, porque ya la inercia que tiene es tan grande, miren lo grande que es, que se va. Y lo tengo que aplicar un freno y voy a reventar los frenos para frenarlo, por la inercia que ha adquirido. ¿Entienden? Entonces, Y también por eso, profe, ahora casi todas se fabrican rodado 29 también, ¿o no? no, ahí en eso los rodados tienen mucho que ver. Fíjate vos, cuando aumenta el radio, ¿qué pasa con el momento de inercia? Aumenta. Aumenta también. Si aumenta el momento de inercia, me va a costar moverlo. Pero una vez que se movió, ya la bicicleta va sola, podríamos decir así. Porque la inercia, así como me costó moverlo, una vez que se movió, no es tan fácil detenerlo. O sea que esa misma inercia hace que me mantenga en una determinada velocidad. En cambio, si yo tuviese una bicicleta con una llanta de este tipo llena, el momento de inercia sería un medio de masa por R cuadrado. Entonces tenía menos inercia, lo movería más rápido, pero también lo frenaría muy rápido. ¿Se entiende? O sea, perdería velocidad muy rápido. ¿Cómo se obtiene velocidad? Es gracias a quién hace que se mueva una rueda. Hola. ¿Qué tengo que hacer yo para hacer rotar algo? Aplicarle una fuerza, No, acelerar. no, porque si usted a una bicicleta Aplicar un torque, profe. tengo que hacerle torque.
a la rueda. Tengo que hacerle torque. Si ustedes dicen, fíjense que parecen lo mismo, pero si yo puedo hacer fuerza contra una bicicleta y hago la fuerza sobre el asiento hacia abajo y la bicicleta no se va a ningún lado por más fuerza que yo le haga. Ahora, si yo le hago un torque, ese torque va a ser igual a ¿qué? Además de ser igual al producto de la fuerza vectorial de la fuerza por el desplazamiento, ¿a qué más igual? Cuando yo le hago un torque, está acá, miren, un ejemplo. Tengo esta rueda que está girando sobre este punto. Cuando le aplico, esto es una soga que está enredada, le aplico una fuerza hacia abajo. Entonces, con el centro de giro hace un torque. Ese momento, que sería R por T, ¿lo ven? Sumatoria de torque es R por T, va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia del disco por la aceleración. ¿Qué aceleración? Y la aceleración que va a pasar de cambiar su velocidad angular 0 a una velocidad angular grande. Y eso va a ser una aceleración angular. Y ahí, por eso, depende del momento de inercia. En este caso, el disco de momento de inercia es un medio de masa por R cuadrado. Y por eso, el torque es igual a un medio por R cuadrado de la aceleración angular. ¿Por qué dice aceleración angular sub Z acá? ¿Por qué no dice X o Y? Porque es respecto al eje Z. Eje de giro. Claro, Claro, el eje es respecto al eje de giro. Y el eje de giro, o sea, si yo pongo con ustedes me están viendo a mí, si ustedes ponen el índice apuntando el agujero y giran, hacen girar con la mano como si van a enroscar o desenroscar una tuerca, ¿para dónde va la tuerca? Cuando va girando ahí, en este caso, ¿para dónde va la tuerca? ¿Para adentro o para afuera? Profe, yo no ¿El veo índice, dónde. profe, o el pulgar? Si ustedes apuntan el índice, con el dedo índice, ¿sí? O si quieren, cierran la mano. Son muchas formas. Si ustedes cierran la mano, ¿me ven la mano a mí? No, profe. ¿Me ven Profe, ahí? no le estamos viendo la mano. Ah, Ahí ahí, está. ahí. Ahí sí. Ahí sí, profe. Ahí. Sí, ahí sí. Si ustedes hacen así, está girando, miren, estos 4 dedos me indican para dónde gira. O sea, estoy acompañando a la rueda con la mano. El dedo gordo me apunta a mí. ¿Sí? O sea, apunta Está hacia abriendo. afuera, hacia mí. Entonces, por regla de signos internacionales, como apunta hacia afuera, es positiva. Si girase al revés, miren, si girase al revés, el dedo va para adentro. Entonces sería negativo, porque va para adentro. Negativo. Esa es una regla. Otra regla, si gira en sentido contrario a la aguja del reloj, el momento es positivo. La velocidad angular es positiva. Miren, sentido contrario a la aguja del reloj, está girando ese tambor, ¿sí o no? Esa rueda. Sí. Entonces, si es sentido contrario a la aguja del reloj, el vector momento es hacia afuera, es positivo. La velocidad angular, el vector es hacia afuera, es positivo. ¿Por qué? Por regla de la mano derecha. Eso es un acuerdo internacional. No es porque sí. Pero además, si ustedes hacen el producto vectorial de la fuerza, fíjense, la flecha, fíjense, la flecha que está, ¿ustedes me ven la mano ahí? El dedo índice apunta a la dirección de la flecha de posición entre el centro de giro y el punto de apoyo. ¿Ven mi mano? Hola. No, profe, ¿puedes subirla un poco más más? arriba. Más arriba. Ahí. Ahí. ¿Ven mi mano? Un poquito más. Ahí. Ahí, perfecto. Ahí. Fíjense, mi dedo índice apunta a donde dice la flecha que marca donde está R. El índice. ¿Lo ven? ¿Para Sí, dónde profe. gira? ¿Para dónde está? O sea, ese es el vector posición. Este es el vector posición. Estoy ahí en ese punto. ¿La fuerza para dónde está? ¿Para dónde está haciendo la fuerza
¿Para dónde hace la fuerza el cuerpo, la masa chiquita, la M chiquita? ¿Para dónde hace la fuerza? Para abajo. Para abajo, miren. Pongo el dedo anular para abajo. Dedo, ¿lo ven ahí? Anular Sí. para abajo. Flechita, entonces R vectorial F, R vectorial F es igual al dedo grande. ¿Para dónde está el momento? Para afuera. Entonces es positivo. ¿Por qué es positivo? Por regla de la mano derecha y por definición de producto vectorial. El producto vectorial de R y F genera un vector perpendicular al plano formado por los dos y que está, fíjense cómo está. Si lo giro así, ¿para dónde? Para arriba. Es positivo, positivo, positivo. ¿Entienden? Bien, eso es todo lo que tenemos que saber. Entonces, la sumatoria de momento aplicado a este cuerpo es el radio por T. ¿Qué es T? La tensión que hace ¿quién? Esta masa hace una tensión sobre la cuerda. ¿Y eso a qué igual? Al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Por qué? Por la segunda ley de Newton para un cuerpo que está rotando. Entonces, hasta acá es conocimiento. A partir de acá es competencia. ¿Cuál es mi competencia? Y el momento de inercia, si gira sobre el centro de masa, es un medio de masa por R cuadrado. ¿Por qué? Porque lo saco por tabla o por integrales, pero es conocido, porque está girando sobre su centro de masa. Si girase sobre otra cosa que no sea el centro de masa, pues tendré que calcular por el teorema de Steiner o de los ejes paralelos. ¿Lo comprendieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Bueno, miren, yo les pediría que ustedes traten de comprender, o sea, hasta acá llegamos, para no avanzar más, traten de comprender este problema, ustedes, hasta donde puedan. Y lo que ustedes no comprendan, nos conectaremos el transcurso de la semana o el viernes y vamos a resolver este problema. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, profe. Bueno, Espectacular, Miren, profe. Bueno, profe. miren, Sí, profe. nosotros, miren, acá nosotros tenemos, cuando no tenemos datos, nosotros tenemos cuántas incógnitas tenemos que plantear ecuaciones. Si tenemos dos incógnitas, tenemos que plantear dos ecuaciones. ¿Qué no conocemos nosotros acá? No conocemos ni la tensión de la cuerda, ni la aceleración de la cuerda, del disco. Lo único que sabemos es las masas, sus masas, sabemos que es un disco, que tiene un momento de inercia. ¿Y cómo hago para calcular? Fácil. Sumatoria de fuerza en I. ¿Qué fuerza hay en I? Entonces, tomo mi diagrama de cuerpo libre del cuerpo chiquitito. ¿Qué fuerza hay actuando sobre ese? Su peso, que M por G. Y para arriba, ¿qué hay? La tensión. Y aquí está, donde dice objeto colgante, diagrama de cuerpo libre. ¿Se ve? Sí, profe. Planteo la ecuación. T menos mg es igual a masa por aceleración. ¿Aceleración en dónde? En I, porque va hacia abajo. ¿Sí? ¿Estamos? Esa sería la ecuación que saco del diagrama de cuerpo libre de la masa chiquita. Del disco, diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hay sobre el disco? Está el peso de la masa grande, o sea, el total del disco. La normal, ¿dónde está aplicado la normal en ese disco? En el eje de giro. En el eje de giro. Ahí está el N. ¿Qué otra fuerza hay sobre el cuerpo? La tensión. ¿La tensión de quién? De la cuerda. Y entonces, y como está girando en el sentido de la aguja, el sentido contrario de la aguja del reloj, ahí está, signo positivo. Además lo puedo hacer por la regla de la mano derecha, por 1000 reglas, pero esa es positiva, ¿sí o no? ¿Qué puedo plantear acá? Y acá veo que N y mg, la sumatoria de fuerza en I, acá que tiene que ser igual sobre el eje, es N. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago la sumatoria de fuerza en I sobre el eje? ¿Cómo calculo eso? Hola. O sea que acá, la sumatoria de fuerzas sobre el eje, ¿a qué igual?
a N menos M por G, y eso igual a ¿cuánto? Masa por aceleración. ¿Y qué aceleración tiene? La aceleración de la gravedad. No, no sabemos. No, piensen chicos, ese cuerpo se mueve para abajo. No, profe. No, está fijo. Entonces, aceleración en X y en Y es 0, Ah, porque está fijo. Claro. Está fijo respecto a los ejes. Se está moviendo en Z, podríamos decir. Claro. O sea, está girando. No se está trasladando. Si no hay traslación, no hay aceleración en X y en Y de este disco. Hay solamente en Y de la masa chiquitita. ¿Se entiende? Entonces, de este diagrama de cuerpo libre, ¿qué puedo hacer? Y hay acá lo único, porque sumatoria de fuerza es 0, es N menos MG, tiene que ser 0, ¿sí o no? Porque Claro. si no el disco, si no el eje se estaría moviendo. Si N o MG son distintos, el disco se mueve, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? sí, profe. Sí, en realidad, esta tensión acá, esta tensión algo le está ayudando a MG, entonces N va a ser igual a MG más T. ¿Entienden? Porque T, por más que la tensión haga sobre el eje, no sabemos acá esto si está rozando, no hay rozamiento, o sea, tenemos que hacer una serie de consideraciones. Pero N, o sea, la fuerza que hace el disco le está apretando al eje, ¿no es cierto? Y ese hace el peso hacia abajo, que es el peso del disco que pega sobre el eje. Pero a su vez la tensión, que no está aplicado en ese punto, pero me está produciendo un momento sobre el eje. Algo siento yo en el eje que me hace T. ¿Podría despreciarlo? Sí, podría despreciarlo. Pero como esto es igual a 0, porque no se mueve, ni lo considero. Lo desprecio. Ahora bien, el momento, sí hay momento. ¿Cuál es el momento? Es R por T. ¿Y a qué igual a R por T? Momento de inercia por la aceleración angular de ese cuerpo. ¿Cuánto vale la aceleración angular de ese cuerpo? ¿Puedo saber la aceleración? Si conozco, miren, si yo pudiese determinar la aceleración tangencial, sería la aceleración con que cae M. Si pudiese determinar esa aceleración, sabría la aceleración tangencial que hay en ese punto. Si sé la aceleración tangencial del punto, ¿puedo determinar la aceleración angular? Sí, profe. Dividimos la aceleración tangencial por el radio del disco. Exacto, exacto. Y ahí tengo la aceleración angular. O sea que aceleración en Z lo tengo. Reemplazo esto por aceleración en I sobre R. R se va con R cuadrado y miren cómo me queda. Esta otra R se va con esa R y me queda que la tensión es un medio de masa por la aceleración en I. Bueno, pero no quiero avanzar, quiero que esto lo hagan solo ustedes. Esto deduzcan solo cómo llega a la conclusión que la velocidad de caída de este cuerpo acá en este punto es esto. Ustedes se acuerdan que velocidad era raíz cuadrada de 2GH. ¿Se acuerdan eso? Bueno, acá Sí. no es G, porque no cae con gravedad, cae con aceleración en I. Y esa aceleración en I lo determino acá y lo meto acá y esta es la velocidad que voy a tener. Traten de pensar en eso, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, finalmente, y nos vamos. Un cuerpo que ya lo hemos visto, cuando rota y se traslada, tengo que sumar la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación. La suma de estas dos energías cinéticas tiene que ser igual por el teorema del trabajo de la energía al trabajo realizado. Si yo hago un trabajo para que el cuerpo se rote y se traslade, ese trabajo tiene que ser igual al cambio de energía cinética. ¿Estamos? Suponiendo que este salió de 0, va a ser igual a esta energía cinética. Pero el trabajo realizado, no el momento torsor. ¿Se entiende? No confundamos, ¿eh? Entonces, yo cuando hago un trabajo sobre un cuerpo,
eso va a ser igual al cambio de energía cinética. ¿Dónde se hace el trabajo de un auto? La fuerza que hace el motor. Claro, la fuerza que hace el motor va a terminar moviendo el eje. Esa fuerza, esta gran fuerza, va a mover el eje. Y esa gran fuerza por el desplazamiento que haga ese móvil o ese vehículo va a ser el trabajo realizado. Entonces lo que yo tengo que determinar Pero, es... Profe, ¿sí? suponiendo que o sea, una rueda se traslada, rota y también va por una pendiente. Sí. Entonces, la energía cinética más la energía potencial va a ser igual al trabajo, ¿no es cierto? Exacto, exacto, porque en realidad, miren, ahí bien que me has preguntado eso. Esto, les cuento, a mí me costó muchos años entender esto que lo voy a explicar a ustedes. Cuando, como dice Petty, él dice, si yo lo largo por una pendiente, Guillén. Hola, ¿qué me dice? Guillén. Guillén, digo, si yo empujo un cuerpo, empujo, pero lo estoy haciendo sobre una pendiente. Entonces, estaba arriba, tenía una energía potencial. Cuando llegue abajo, todo el trabajo que yo hice, todo el trabajo que hicimos sobre ese cuerpo se va a convertir en el cambio de energía cinética, que va a ser cambio de energía cinética de traslación más de rotación. Pero esto es igual al trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo hecho por la fuerza, o sea, del motor, o si lo empujamos nosotros, esa fuerza por ese desplazamiento, más el trabajo realizado por la gravedad, que va a ser masa total del cuerpo que estoy moviendo por la gravedad, por la altura que cae. ¿Entienden? Y esa será la variación de energía potencial. Entonces, la variación de energía potencial es un trabajo gravitatorio, más el trabajo realizado por una persona, por el teorema, por una persona o por un motor, tiene que ser igual siempre al cambio de energía cinética. O sea, este cambio de energía cinética siempre tiene que estar del otro lado. Y de este a la izquierda, digamos, tiene que estar todos los trabajos hechos por fuerzas variables o por fuerzas conservativas, pero todos esos trabajos que son fuerza por distancia. El trabajo gravitatorio es fuerza, o sea, peso por altura. Eso es un trabajo gravitatorio. ¿Se comprendió eso? Sí. Bien. profe, Sí. Sí, profe. entonces, por ejemplo, si yo suelto una rueda por una pendiente, Sí. al final, al llegar la rueda al final de la pendiente, va a tener, o sea, la energía potencial que tenía se va a convertir toda en energía rotacional y en energía de traslación. Claro, si nadie lo Entonces, empujó y no hay rozamiento, ¿no es cierto? Toda la energía potencial se va a convertir en energía de traslación y de rotación. entonces, por ejemplo, por el hecho de rotar, la velocidad de traslación va a ser un poco menor que si no rotara, si deslizara, por ejemplo. Y claro, si se desliza sin rozamiento rotar. es una cosa, porque fíjate vos. Porque, No, pero digo, por ejemplo, se desliza sin rotar, o sea, yo la suelto lo que pasa es que y la no, suelto y rueda. no, está bien, pero espérate, esto hay que pensarlo. No es tan fácil responder. Porque si todo el cuerpo se traslada, si yo de arriba de una pendiente largo un cuerpo y se traslada, la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado, nada más. No, digamos, cuando se traslada no entra la forma que como está distribuida la masa, porque consideramos que todo está concentrado en un punto y todo se traslada, no rota. Ahora, si rota, aparece el momento de inercia, y ahí ya depende del momento de inercia. O sea, no es lo mismo una rueda, un disco, un cilindro, claro. una esfera. O sea, ahí es Igual, donde tenemos que pensar, y perdónenme, que no es fácil pensar ahora. Piensen ustedes en la cabeza de ustedes, y volvemos a la pregunta, sobre un plano inclinado. Volvemos otra vez a esto que yo le decía.
sobre un plano inclinado si largamos todos los cuerpos estos, los 5 cuerpos, que tengan la misma masa, lo largamos desde un mismo punto, de un plano inclinado, ¿quién llega primero abajo? No lo digan. Yo diría que lo calculen, lo armen y se sacan la duda. Si ustedes me hacen una pregunta en estos días, al que me hace una pregunta, yo les mando, hecho un trabajo por unos alumnos, ¿quién llega primero? ¿Y por qué? Si hacemos apuestas, acá va a pasar cosas raras, porque miren, el cambio de energía cinética de este es un medio de masa por velocidad al cuadrado de traslación, ¿no es cierto? Más un medio del momento de inercia de este cuerpo por la velocidad angular. Y la velocidad angular aquí es igual a la velocidad del centro de masa. ¿Cuál es la relación entre velocidad angular y velocidad del centro de masa? La velocidad del centro de masa es la velocidad angular por el radio. Por el radio. Entonces, acá me va a quedar, fíjense, en esta ecuación, piensen acá. Por eso lo tienen que hacer, no lo podemos hacer mentalmente. Sí, lo podríamos, pero fíjense, si yo conozco la velocidad del centro de masa, la velocidad del centro de masa estaría acá. En vez de W pongo velocidad del centro de masa sobre el radio. Y me quedaría velocidad del centro de masa al cuadrado sobre el radio al cuadrado. ¿Estamos? El radio al cuadrado, ese se va a simplificar con un medio de masa, que el momento de inercia este es un medio de masa por R cuadrado. R cuadrado se va a ir con R cuadrado y acá me va a quedar masa. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un cuarto de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, y ahí ustedes, eso tienen que practicarlo y definir quién de los 5, aquel que me diga y me demuestre quién de los 5 cuerpos llega abajo y por qué la parte esta de energía, porque yo ya le envié un problema que decía del roto traslación, el que está en el working, ¿sí? Ese que le aplica una fuerza y gira. Ese trabajo lo tiene que hacer, que es el proyecto 7. El proyecto 8, que yo se lo voy a enviar en estos días, va a ser esto de energía, la parte de energía. O sea, ¿qué pasa? ¿Con qué velocidad llega? ¿O qué de los 5 cuerpos eso llega abajo con mayor velocidad? ¿O más rápido? ¿O demora menos tiempo en llegar abajo? ¿Quién sospechen ustedes que va a llegar? El menos tiempo. No me lo digan ahora, piénsenlo, y ese es un buen desafío y es una forma de ganar dinero, porque ustedes le dicen a cualquiera, en un asado, lo que sea, mire, largamos sobre un plano inclinado, un anillo, una bolita, que sería una esfera, un cilindro, todo de la misma masa, sin rozamiento, suponiendo, ¿quién llega primero abajo? Ese es el desafío de acá hasta el viernes. ¿Qué le parece? Hola. Sí, profe. Bueno. Entonces, profe, la pregunta que yo le quería hacer, o sea, en realidad lo que yo quise hacer con la pregunta es que un poco de la energía mecánica, o sea, un poco de la energía potencial esa, sí, que energía mecánica, que gana con la altura, sí, se va a ir con la rotación y no se va a transformar en velocidad, en velocidad de traslación. Entonces, ese cuerpo se trasladaría un poquito más lento por el hecho de rotar. Claro, claro, va a perder energía. Hay una energía, o sea, mi trabajo, todo mi trabajo, que en este caso sería el gravitatorio, se va a convertir en energía de traslación más en energía de rotación. ¿No es cierto? Entonces, profe, la pregunta que usted acaba de hacer, de cuál de los 5 llegaría primero, es el que menor momento de inercia tenga. Llegaría primero. Yo no estoy tan seguro. Yo me diría que lo hay que pensar. Porque acá, bueno, fíjate, habría que pensarlo y demostrarlo. Para mí es muy fácil decirte que sí, ya está. Pero fíjate vos, si el I del centro de masa es muy grande, vamos a gastar mucha energía en hacerlo girar. ¿No es cierto? O sea, claro.
sea, tu Y esa energía, razonamiento, bueno, tu razonamiento no está mal, pero permitime que no te dé la respuesta ahora, sino que me lo demostré. Porque si yo te doy la respuesta, vos ya me decís, ah, ya lo sé, ya no lo hago más. Y yo necesito que ustedes hagan esta gimnasia de demostrar quién, si yo tengo que largar un cuerpo sobre un plano inclinado y quiero ganar la carrera, ¿en dónde van? En esta esfera hueca, en esta esfera rellena, en este cilindro hueco, en este relleno, ¿en cuál de los 5 se subirían para llegar más rápido? Eso es, les dejo ese pensamiento y después tenemos que ver cómo hacerlo para mover a eso. Porque yo, si le dejo acá caer, si no hay rozamiento, es una cosa. Ahora, si hay rozamiento, quizás lo ponga en el plano inclinado, depende del ángulo, no se mueva ninguno. Puede pasar eso, ¿no es cierto? Hola. ¿cómo, profe? Que yo ponga los 5 cuerpos, eso sobre un plano inclinado, y depende del rozamiento y de la masa que tengan eso, quizás lo pongo en el plano inclinado y el ángulo no es tan pronunciado, no se mueva ninguno. Queden ahí arriba. Como pasa a veces que vos dejás un auto en determinado lugar y no le pones cambio porque no, la inclinación no es suficiente como para que se mueva. Pero apenas está un poquito inclinado, el auto se mueve, ¿sí o no? Entonces, Sí. para que se mueva, tiene que haber un momento torsor. Ese momento torsor tiene que ser superior al momento torsor que está haciendo la fuerza del rozamiento con el peso. ¿Entienden? Hola. O sea, cuando está un cuerpo, cualquiera de estos, sobre un plano inclinado, está haciendo una fuerza sobre el piso. Esa fuerza sería ese peso por mu, o sea, mu por la normal, o mu sobre el peso, me da una fuerza del rozamiento que se opone a que se mueva ese cuerpo. Si nosotros no hacemos un momento torsor sobre ese cuerpo no se va a mover, porque si el momento torsor de la fuerza de rozamiento es superior, ese cuerpo no se va a mover. Lo vamos a tener que empujar, por más que esté en un plano inclinado. Y cuando le empujamos, le vamos a producir un momento torsor. Por eso, cuando ustedes empujan un auto, le conviene poner la fuerza, hacer la fuerza a la altura de la parte superior de la rueda. Y no como hacen todos, que empujan que no empujan desde el paragolpe. O sea, en el paragolpe estaría más o menos a la altura de la rueda. ¿No es cierto? Y por eso los autos se empujan de paragolpe a paragolpe. Ahora, cuando nosotros empujamos un auto que alguien nos pide, le empujamos empujamos el baúl. Ustedes no han visto eso, que todos empujan el baúl. Ahí están haciendo un mal momento torsor, porque la fuerza no está aplicada al borde de la rueda, que es la que tenemos que mover. En realidad, tendríamos que poner la fuerza a la altura del eje de la rueda. ¿Se entienden? Hola. Sí, profe. O sea, Igual, cuando profe, sería un poco difícil empujar del paragolpe estando parado. y por eso, para empujar un auto, acuérdense lo que yo le digo, para empujar un auto hay que empujar de espalda. Ustedes tienen que ponerse de espalda al auto que van a empujar y ustedes solo pueden mover un auto, de espalda. Pero si empujan de frente, no. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen de espalda y se prenden del paragolpe, hacen una pequeña fuerza hacia arriba también. Entonces bajan el rozamiento del auto, bajan el momento torsor que está haciendo la fuerza del rozamiento para que no se mueva el auto. ¿Se entiende eso? Hola. Sí, profe, se entiende. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes van a empujar un auto, siempre de espalda, si están solos. Y si son varios, tratar de empujar lo más posible cerca del centro de gravedad de ese auto. A simple vista a veces no es tan fácil verlo, pero piensen que la fuerza
tiene que ir ¿a dónde? A la rueda, porque la que se va a mover es la rueda. Y el momento torsor hay que hacerlo a la rueda. Entonces hay que ver dónde está agarrado la rueda. Y dónde está toda la carga puesta. Por ejemplo, un camión, y esto me pasó a mí, yo vivía en Misiones. En Misiones es sub y baja. ¿Usted ha ido alguna vez a Misiones? No. Usted va 100 metros hacia abajo y 100 metros hacia arriba. 100 metros abajo, 100 metros hacia arriba. Sube y baja, sube y baja. Y entonces yo quería manejar camión. Entonces me subí en el camión de mi papá y no tenía arranque porque él lo arrancaba largándole en la bajada. Y después uno larga el cambio y arranca ahí nomás, y no es necesario burro de arranque. Pero ese tiene un pare. Los motores gasoleros tienen un pare. Entonces, si ustedes le empujan el pare ese, puede arrancar. Cuando lo estira, se apaga el vehículo. Y yo lo dejé apagado, lo largué al auto y no me arrancó y quedó allá abajo. Y ya, si queda allá abajo, para salir de ahí hay que empujar, hay que subir nosotros le llamamos ribada, que es una subida. ¿Cómo hacer subir un camión? Bueno, mi papá, que era más chiquito que yo, él me mostró cómo se hace para subir un camión solo hacia arriba. ¿Cómo? Se paraba en los tacos de las ruedas del camión y ahí le hacía el momento torsor entre el taco de la rueda y el eje. Y con ese girando la rueda. O sea, él hacía girar la rueda, no todo el cuerpo. ¿Entienden lo que le digo? En vez de empujar el camión, que no lo podíamos mover entre los dos, él solo se paraba sobre los tacos de la rueda y iba moviendo la rueda lentamente y va subiendo. ¿Se ubican? ¿Lo piensan? Porque ahí ustedes están haciendo un momento torsor que se está oponiendo exactamente al momento torsor que hace la fuerza del rozamiento con el peso del vehículo. Ahora bien, yo después de mucho tiempo pensé, una de las formas que podría haber subido en el camión es tirándole algo a las ruedas, por ejemplo, aceite, para que vaya rebalando. Claro, lo puedo empujar, pero por la bajada se me va a venir el camión encima después. ¿Cómo hago para frenarlo? Entonces lo podés mover, pero no lo podés desplazar. ¿Se entiende lo que le quiero decir? Hola. Hola. Sí, profe. Si ustedes para mover algo muy pesado, tienen que hacer un momento torsor, de manera que hay que romper la fuerza del rozamiento, el momento que está haciendo la fuerza del rozamiento sobre el piso, para hacerlo girar a una rueda grande. Y entonces, una de las formas para hacerlo girar es eliminando el rozamiento. Pero si ustedes eliminan todo el rozamiento, ¿qué le pasa? La rueda patina y entonces tampoco se mueve. Entonces ahí hay una situación de compromiso. Necesitamos la fuerza del rozamiento. ¿Para qué? Para que se traslade. Al igual que para caminar, necesitamos fuerza del rozamiento, si no, no caminamos. ¿Se comprende eso? Hola. Hola. Sí, profe, se entiende. Bien. Bueno, dejémoslo ahí y para el viernes veamos si los cuerpos, eso, cómo definimos esos 5 cuerpos. Yo no sé si mañana pasado le voy a enviar un trabajo hecho por alguno de los alumnos. Bueno, si ustedes ya lo intentaron hacer, lo van a comprender al problema. Y esperemos que el viernes, con los tutores cada uno, podamos resolver y el proyecto 7. No se olviden del proyecto 7, que es de rototraslación. Yo les envié, está prácticamente resuelto, pero le falta lo de energía. Le falta la parte de energía a ese problema. Lean bien el enunciado. ¿Estamos? Ese problema y son lo que van a definir la aprobación, fundamentalmente lo que van a promocionar de esta parte de cinemática y dinámica de la rotación. Eso te digo lo que van a promocionar. Y lo que van a rendir un final de esto, bueno, van a tener que saber esto más todos los otros temas anteriores que hemos visto. ¿Estamos? Sí.
Bien. Bueno, nos estamos viendo Bien. el viernes. Cualquier cosa, dudas, preguntas, mándeme por WhatsApp, que no le contestaré inmediatamente, pero se lo voy a contestar. ¿Eh? Bueno, ¿No? profe. Muchas Bueno, gracias. profe. Buenísimo, Buenísimo, profe, profe. gracias. Escúchenme, Listo. ¿tienen el Sears? ¿El libro? Yo no, profe. Yo lo Sí, conseguí en profe. internet, profe. Bueno, el que tenga, súbalo en la red. Yo lo tengo por capítulo. Si quieren, le subo por capítulo. Estaría re bueno, profe, si lo puedes subir al Drive ahí para que lo veamos todo. No, lo subo en el WhatsApp. Lo subo O si por lo puedes. capítulo. Esto acá, para manejar esto es capítulo 9 y 10. Lo voy a subir ahora si puedo. ¿Eh? Ajá. Buenísimo, profe. Igual, profe, ¿no puede hacer una carpeta en Drive con todos los capítulos? Así nosotros lo vamos viendo. Lo que pasa es que tengo la carpeta de Drive mío está agotado. Lo puedo subir en YouTube si quieren. Ah, también en su canal. En mi canal lo puedo subir. Pero bueno, voy a ver si lo puedo subir acá por capítulo, no todo. Porque Bueno, es mejor que lo vayan viendo por capítulo. Bueno, nos estamos viendo, chicos. ¿Eh? Ya veo cómo les subo el libro. ¿Eh? Nos vemos. Bueno, profe, chao. Muchas gracias, profe. Nos Buenas vemos. noches. Chau, chau. Gracias. Chao, profe, Bueno, profe, gracias. muchas gracias. La clase muy buena. Pórtense Chao, bien. profe. Traten de aprender esto porque esto es para lo que van a promocionar. Nos vemos. Bueno. Nos vemos. Nos vemos. Davicho, portate bien. Bueno, profe. Ahí, ¿cuándo le puedo presentar? Cuando vos quieras, Davicho. Bueno. Saludos, profe, que ande bien, cuídese. Chao, viejo. Chao, chao. Chao, chao. Ahí cierro. Bueno, saludos a su familia. Bueno, chao, viejo. Gracias.